Señores, vamos ahora con nuestra entrevista y hoy nos acompaña Eddie de Gracia. Él es vicesecretario de Asuntos Internacionales, también fue ex diplomático y es del partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido. Muchas gracias, pues me siento muy contento de estar con ustedes y de compartir este momento y analizar un tanto lo que está pasando aquí en la República Dominicana en términos políticos. Sí, pero también Eddie es un hombre de los medios, ¿verdad? Claro. Está en el hermano Grupo Panorama, ¿verdad? Sí. Saludo a Miguel, que por cierto, felicidades a Miguel, que ingresó a la CIP. Sí, ingresó a la CIP. ¿verdad? Un buen paso. Entonces, un buen paso y felicidades a todo en el Grupo Panorama. Pero Eddie, Por supuesto. es importante tenerlo aquí hoy porque independientemente del tema nacional, hay una situación un poquito convulsa, una situación de mucho temor porque podría esto degenerar en una guerra. La situación de Irán e Israel y también la situación de Rusia y Ucrania. Dos conflictos que parecen no tener fin y que como que la comunidad internacional tampoco le está prestando la atención. Por su experiencia como diplomático, ¿cómo usted evalúa todo esto? Por supuesto que de mucho peligro, de mucha atención para la comunidad internacional y todos de alguna forma, aunque son conflictos internos que tienen una repercusión directa ahí, de alguna forma nos afectan. Ya el mundo se ha globalizado mucho y nosotros pues tenemos que estar pendientes a esta situación que se está dando desde el punto de vista incluso hasta comercial y por supuesto desde el punto de vista humano, que nos puede afectar porque tenemos pues una intención de que haya paz. Pero esto siempre hay que verlo desde un origen. ¿Qué motiva esos conflictos? Obviamente Israel desde el 1948 que se posicionó ahí con aquella resolución ha tenido un nivel de resistencia, ha tenido que librar una serie de guerras han sido muy determinantes para su permanencia. Irán se convierte prácticamente en el enemigo más trascendental que tiene Israel. Usted vería pues su conflicto con Palestina. Bueno, con Palestina es un tema territorial, de compartir el territorio, de no aceptación de Estado, y hay un conflicto incluso de origen hasta bíblico. Sí. Pero sí. el caso de Israel... Que la base empieza ahí. Por supuesto, desde la promesa de Abraham. Sí, exacto. Viene pues ese conflicto. Obviamente, ellos durante muchos años incluso pudieron convivir, pese a que Israel en momentos históricos fue desterrado, volvió, los palestinos siempre se mantenían en esas tierras. Y es un conflicto que viene desde esa época, pero en el 1948 con aquella resolución de Naciones Unidas que le determina a ellos convertirse en Estado y poseer esas tierras, pues ya el conflicto no solamente tiene un origen bíblico, sino que se convierte en algo que le da una etapa pues momentánea que le ha determinado pues esa situación. Con el caso también de Irán, que se convierte pues en un enemigo también de los Estados Unidos, y lo ven, Irán ve como, incluso la palabra, y no, en esto no lo estoy diciendo yo, el ayatollah lo llama a Israel como el Satán de la zona, porque nunca han aceptado la presencia de Israel ahí porque no lo consideran ni siquiera árabe. Entonces, eso pues, por supuesto, Israel inicia un ataque directo porque lo que le teme mucho es, y lo que ellos han señalado, lo que le justifica, es que la supervivencia de Israel está determinado a eliminar toda la fuente que puede ser de arma atómica, porque recuerden que Irán está produciendo mucho uranio enriquecido, que no tiene un propósito de la salud como ellos lo han establecido, sino que tiene un propósito incluso bélico. Para Israel es determinante el ataque total contra Irán. Es un tema de guerra que tenía que estar pautado. Obviamente Irán ha respondido de forma bélica con una cantidad pues de misiles que ha enviado. Israel tiene pues un escudo antimisiles que le ha dado muchos resultados y algunos han caído. El peligro también de esto es hasta dónde se podría profundizar ese conflicto incluso y que pueda tener repercusiones bélicas hasta en Occidente. ¿Y quién podría mediar? Exacto. O sea, porque ¿quién puede mediar porque en todo Donald esto? Trump habla de Vladimir Putin, pero que no sería quizás un referente en vista que la situación Putin con no es un Rusia. mediador. Además, Putin tiene su conflicto.
Sí, Está muy, Exactamente. muy ocupado. Obviamente que si esto desencadena, y todavía los técnicos no han llegado a ese nivel de que se profundice una tercera guerra mundial, pero son detonantes que se han ido acumulando. Entonces, obviamente que la intervención de uno y otro es que le daría la respuesta a quién puede participar. Porque si entra, por ejemplo, Estados Unidos, obliga a que otras potencias tengan que entrar, por un tema también de frenar el poderío estadounidense. Y ahí sí, entonces podría generar conflictos que lo pueden afectar a todos. Pero no creo que Putin se interese mucho en tener una presencia con un propósito de buscar algún nivel de solución, porque no lo ha tenido tampoco con... ¿Y no podría esto el Consejo de Seguridad de la ONU evaluarlo, servir, qué sé yo, hasta el Papa León? Quizás pudo haber sido una primera misión de paz del Papa León. El Consejo de Seguridad es el máximo organismo con credibilidad a nivel internacional que está determinado para velar por la paz y que estos conflictos lleguen ahí. Ahora, tradicionalmente e históricamente hemos visto cuál ha sido el comportamiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No ha tenido quizá esa presencia tan determinante. Pesa mucho la geopolítica ahí. Oh, por supuesto, la geopolítica y los países que tienen capacidad de veto. Entonces, cualquier resolución que puede venir que afecta a cualquiera de esos países, esa alianza que se da, específicamente geopolítica, hace que algunos países se retiren, veten, porque es una buena intención, pero la composición orgánica política que le determina cómo se decide en ese organismo lo hace un tanto incluso beneficiente. Frena mucho. ¿Y podría esos conflictos, ambos conflictos, repercutir de alguna forma en países como el nuestro? ¿De qué manera podría repercutir? Mira, como decíamos anteriormente, el hecho de que vivimos ya en un país, en un mundo globalizado, y el tema de los combustibles, Irán es un productor de petróleo, obviamente inmediatamente eso también generó un factor inflacionario, el tema del comercio internacional, el tema de las divisas, todo eso puede tener una repercusión en países como los nuestros. O sea, ya nosotros no vivimos aislados y los problemas exógenos no hay forma de que no tengan un vínculo pues directo con el desenvolvimiento que podemos tener. Eso no necesariamente indica que participaríamos, obviamente que no, pero sí puede tener una repercusión en, por ejemplo, con la inflación y el tema de los combustibles. El día pasado, hace un tiempecito, unos meses, la República Dominicana fijó una posición referente a este tema, el tema de Irán sobre todo. ¿Estuvo bien hecho esto, salir como país a fijar una posición cuando quizá a nivel internacional no se tenía una claridad sobre el tema? Bueno, como Estado, fijar posiciones, sabe que nosotros siempre estamos muy supeditados a la posición de Occidente. En los términos, porque son nuestros países aliados, es nuestra región. Obviamente yo siempre entiendo que fijar posiciones a de tiempo no es lo más prudente. Sin embargo, un llamado siempre a la paz, un llamado a la conciliación, el llamado, por ejemplo, como Estado, nosotros somos un país que promueve la autodeterminación de los pueblos, la solución de las controversias en términos de generar la paz, y eso siempre, por supuesto, que será positivo que los países se hagan presentes en ese sentido. Bueno, llegando al tema, al plano local, nosotros compartimos una isla. Haití es un tema que vamos a tenerlo siempre latente a nivel local, pero también a nivel internacional, pues da mucho de qué hablar. Actualmente los presidentes que tenemos vivos están en una conversación que la han llevado al Centro Económico y Social, y ahí están debatiendo lo que es el tema haitiano, luego de una convocatoria que hace el presidente Luis Abinader. Estos debates ya se trazaron las líneas programáticas, cómo van a discutir. ¿Hay esperanza con esto para una solución al tema haitiano? Es positivo y por supuesto que esto genera algunos niveles de esperanza, porque eso produce una unificación de visión de lo que se quiere como país, como Estado, y de promover una política exterior un tanto más coherente. De hecho, es una propuesta del presidente Leonel Fernández desde sus inicios. Siempre apostó a que la solución nosotros la teníamos que ver desde el punto de vista estratégico
como Estado y promover un diálogo entre todas las partes. De hecho, el gobierno de Luis Abinader de alguna forma desconoció lo que había sido la política exterior tradicional de la República Dominicana en función de promover esos niveles de conciliación, apostar siempre a la diplomacia, que es el método más aceptado a nivel internacional para dirimir controversias entre Estados. De alguna forma, por un propósito político, pues la asumió en términos personales porque entendía el presidente Luis Abinader que eso le daba rédito político, y eso lo que generó fue profundidad en la crisis con el tema haitiano y entre ambos estados. Sabemos que Haití es un estado colapsado, obviamente, pero mínimamente tiene representatividad. De hecho, tiene misiones diplomáticas acreditadas en la República Dominicana, tiene representantes a nivel internacional que manejan pues la posición de Haití. Y el hecho de que ahora pues el gobierno asuma, es posible que también el problema ya haya salido de sus manos. Eso evidencia que el gobierno no ha tenido la capacidad para lidiar con la situación y acudió a darle la razón histórica al presidente Fernández, que desde un inicio siempre apostó al diálogo y a la solución de las controversias en el tema haitiano. Hablando precisamente de ese tema haitiano, que usted fue diplomático con experiencia, hemos visto como un cierto rezago en la clase diplomática actual, que vemos que no están asumiendo la defensa de la soberanía quizás como deberían. Vemos muy pocos embajadores que hablan a pesar de que recibimos muchos ataques. Cito como ejemplo el caso del Vaticano, que mandó un fuetazo, como decimos un buen dominicano, fuerte a la República Dominicana. No dijo, esto era un país del demonio, somos, no era así. Sí, que somos un infierno, algo así. Entonces, como que vemos como un rezago, que la clase diplomática no está asumiendo su rol. Sin embargo, vemos que los líderes de los diferentes partidos, se unieron en ese tema, pero la parte diplomática ha dejado como sola. ¿No ha dicho nada? El gobierno no dice esta voz que es mía. Han fallado en ese sentido. Tenemos que ser un tanto críticos, obviamente, para fundamentar, para promover que eso sí pueda tener un nivel de solución. Históricamente, la República Dominicana ha tenido que lidiar a nivel internacional con esos focos de protesta. Se han presentado videos muy distorsionados del comportamiento del dominicano frente al haitiano. Nosotros, incluso cuando fuimos diplomáticos, asumimos esa defensa. Cuando se iba a presentar, por ejemplo, un video o una película o informe, nosotros nos presentábamos y promovíamos la visión real de la República Dominicana. Hacíamos ronda con embajadores para llevarle la posición. Yo recuerdo, por ejemplo, con la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando se produjo, nosotros visitamos en esos países a todos los embajadores con la posición oficial de la Cancillería Dominicana. Pero cuando aparecía también una información denotando a la República Dominicana, en este caso como la que apareció de Vatican News, que hace un informe totalmente distorsionado de lo que ha sido el comportamiento de los dominicanos frente al pueblo haitiano, pero también días pasados, antes de esa información, el periódico El País de España también emitió un trabajo periodístico donde denotaba también a la República Dominicana, a sus autoridades, incluso diciendo que las haitianas eran violadas. Casos podrían pasar. Ahora, que ese sea el comportamiento natural de las autoridades dominicanas y del Estado dominicano, lo que buscaba en ese caso era pues denotar a nuestro país. La Cancillería y el gobierno no han dado respuesta. Entonces, en ese sentido, sí tienen que articularse de nuevo una estrategia de defensa a la integridad del pueblo dominicano para que se puedan promover mejores posiciones a nivel internacional. Usted ve, Eddie, por ejemplo, ya por su experiencia diplomática, algún plan, alguna estrategia hilvanada por la Cancillería para precisamente con los representantes describir y dar a conocer lo que es la problemática haitiana, dominicana, dominicana y haitiana, que es una realidad única en el mundo actualmente? Mire, el gobierno lo que evidencia uno es que no tiene una estrategia, no tiene un plan concreto para manejar el tema haitiano. Y esto se lo digo porque ellos desde un primer momento concibieron la situación haitiana como un medio para promover posicionamiento político, un tanto
dejando a un lado la realidad que se estaba viviendo en la República Dominicana y lo convirtieron en un elemento de propaganda. Sustituyeron los medios de controversia, sustituyeron la diplomacia, dejaron a un lado lo que era la política exterior tradicional de la República Dominicana, lo que sí nos venía dando beneficio en ese sentido desde el punto de vista de Estado, para asumir una visión unipersonal, que era una política exterior que estaba al servicio de la figura del presidente Luis Abinader, y eso pues le hizo mucho daño al conflicto, de manera que ellos no tienen un plan concreto, no tienen una visión más que utilizar el tema. Ojalá, y eso es lo que nosotros vemos, que el asumir ahora pues una posición con los expresidentes y que se asuma el diálogo y que se pueda concretar una política exterior un tanto mejor o más coherente, puedan redirigir esa visión y pueda dar resultado. Yo, dentro de lo que es mi escaso conocimiento a nivel diplomático, he propuesto, a nivel de comentarios, lógicamente, que la Cancillería debe reenfocar y variar la estrategia. Y he propuesto que la República Dominicana, vía Cancillería, vaya a la ONU y proponga en la ONU que Haití sea declarado país fideicomiso, que es lo que permitiría que entre 3 a 5 naciones administren Haití por un periodo. Organizarlo, fortalecer institucionalmente, convocar elecciones con un plan de trabajo, lógicamente con la comunidad internacional, y entonces convocar elecciones, quien ganó, mire su país aquí, se lo entregamos. Eso está en el capítulo 13 de la ONU. Mira, ¿sería esta una vía? Es posible, cualquier vía podría verse frente a no tener nada, que es lo que ocurre con el gobierno dominicano, que no tiene un plan concreto, y en esto insisto. Ahora bien, creo también que nosotros sí tenemos que promover una política exterior un tanto menos intervencionista hacia Haití. Nosotros quizás sí podríamos ayudar con que se pueda crear o concebir una nueva clase política en Haití, que eso hace falta. El país dependiendo, por ejemplo, ahora mismo de las bandas o de políticos un tanto corruptos o de personas que, como ninguno de los agentes que puede hacer un buen trabajo como político se quiere someter a la rigurosidad o al peligro de ejercer funciones públicas, cualquier persona entonces asume esa posición. Ahora sí, nosotros a nivel internacional, y en esto insistió mucho Luis Abinader cuando iba a los foros internacionales a hablar y proclamar por Haití, que no es el primero que lo hace. Sin embargo, Luis Abinader llegó incluso a hacer una serie de propuestas que eran propias del Estado haitiano. Un Estado colapsado, pero sigue siendo un Estado. Entonces, llevar algunas propuestas a nivel internacional que tienen un propósito quizá de desnaturalizar o de desconocer su legitimidad o de desconocer, por ejemplo, el caso que siempre nosotros le insistíamos al presidente Luis Abinader que explique cuál era la naturaleza de la intervención que se daba en Haití y qué papel iba a jugar la República Dominicana con el posicionamiento de las tropas kenianas en Haití. Bueno, él nunca lo explicó. Entonces también llevar algunas posiciones, yo creo que siempre tienen que ir enmarcadas a lo que nosotros queremos como Estado, sin necesariamente tener que decirle al Estado haitiano por un tema de respeto a la soberanía también. Pero es que ellos fue que llevaron a ese país a esa situación. Por supuesto que... Entonces, los actores que tiene Haití fueron los que llevaron esa desestabilización. Inmediatamente mataron al presidente Jovenel Moïse, que fueron los haitianos que lo mataron. Dejaron el país en una especie de limbo, porque nadie quiere ahora. No se puede convocar unas elecciones, no se puede convocar nada. Haití necesita, yo no apoyo las intervenciones, pero Haití necesita a alguien que lo guíe. Claro, mire, usted tiene la razón de que su situación hoy es el producto, es el resultado de su comportamiento histórico. Y eso está escrito ahí. ¿Qué determinó que sea Haití lo que es hoy? Por supuesto que sí. Ahora, una política exterior que nosotros vamos a promover a nivel internacional siempre tiene que ir de la mano con respetar la autodeterminación de los pueblos, su legitimidad, sus representantes, y no promover también que sean intervenidos o que tiene que llegar a resolverle los problemas. Nosotros tenemos que ver siempre
¿qué hace la República Dominicana? ¿Cuál es el propósito de la República Dominicana? Y que sea una política exterior en beneficio y en fortalecimiento de la República Dominicana. Porque si promovemos otra cosa, eso es propio de ellos y que ellos resuelvan su problema, y lo que hace es adentrarnos más en sus intimidades, en sus problemas internos, del que la República Dominicana, como es posición de Estado, no es la solución del problema haitiano. Eddie, en el caso de la Fuerza del Pueblo, ¿en qué está ahora? ¿En qué punto están? Mire, la Fuerza del Pueblo está concentrado en la segunda etapa de su Congreso Elector, y es un proceso que va muy bien. De hecho, ya en el fin de semana se presentaron pues una serie de cursillos para los compañeros que están dirigiendo cada una de esas etapas a nivel nacional, y obviamente luego de ese congreso ya la Fuerza del Pueblo quedaría muy preparado para asumir una... Es el Congreso que elige autoridades. Elige autoridades. En las autoridades del ya partido. Nosotros pasamos una primera etapa, que es un congreso donde se definieron una serie de visiones, estatutos y una serie de mesas temáticas que trabajaron el tema de la línea opositora. Ahora esta segunda etapa, que trabaja sobre lo que es la elección de sus miembros dirigentes en diversas funciones, y obviamente que eso es lo que nos está articulando a nosotros para asumir esa mayoría que nosotros tenemos como partido ya en crecimiento, que potencializa ganar las próximas elecciones, y que también el pueblo dominicano nos ha dado esa representatividad en función de principal partido de oposición. Ya nosotros estaríamos totalmente preparados para generar una visión, siempre obviamente como caracteriza a nuestro líder y presidente, el doctor Leonel Fernández, una oposición un tanto constructiva, no destructiva, siempre haciendo propuestas, y en esa medida nosotros nos hemos ido preparando. ¿Está la Fuerza del Pueblo también empeñada en capacitar? Porque hace falta capacitación política actualmente. Los partidos tradicionales antes lo hacían. ¿Ustedes están también en ese proceso de capacitación política? Sí, por supuesto. Nosotros no hemos perdido esa mística, porque venimos también de una visión bochista, donde se enarbolaba el conocimiento, la capacitación del dirigente político como cuadro, y eso se está poniendo en práctica dentro de la Fuerza del Pueblo. Eso es un proyecto 1-1. Si yo quiero entrar a la Fuerza del Pueblo, ¿tengo que hacer un curso? No. Eso se ha liberado, incluso desde la otra organización. Inmediatamente puede ser juramentado. Ahora bien, ¿cuál es la otra organización? Desde el PLD, porque muchos de nosotros veníamos también de ese desprendimiento que se produjo. Entonces, como el bochismo fue construido sobre la base de la formación teórica y política de los dirigentes políticos, eso nosotros no lo hemos perdido. Ahora, dentro de la Fuerza del Pueblo, el que quiera hacer carrera política, siempre se enarbola que haga los cursos, que se pueda capacitar y que pueda tener pues una formación integral para poder asumir posiciones políticas. Y ustedes que conocen al presidente Fernández, también siempre en los temas académicos, en los temas de preparación, él siempre tiene pues eso como un estandarte. De manera que la Fuerza del Pueblo también se construye desde esa vía. Mire, Eddie, hoy estamos a 16 de junio, y usted sabe que de junio, ¿usted sabe qué día es hoy? El cumpleaños de este caballero. Sí, este hombre cumpleaños el día de hoy, no podemos ir antes sin desearle muchas felicidades, muchas bendiciones, que consiga cuarto, que eso es lo que él quiere, mucho dinero, pero sobre todo salud. Hay una mujer que lo atienda, necesita a Daniel, públicamente aquí. Yo quiero por supuesto también que externarle mis felicitaciones y que todos esos deseos también que usted le genera. Yo también le deseo mucho éxito en su carrera profesional, con su familia, todo, de manera que siga cosechando mucho. Un chusco moreno que allí, que una colombiana. Una colombiana. Gracias, Eddie, gracias, estuvo con nosotros, y ustedes nos vemos mañana a la misma hora. Daniel ahora va a celebrar. Vamos, bebé.